Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, miércoles 31 de julio. Muchas cosas están pasando en la Argentina y el mundo. Acá Milei versus Kicillof. YPF eligió a Río Negro para la planta de GNL. Habló el gobernador, dijo que la decisión es improvisada y también lo acusó de caprichoso, de capricho ideológico al presidente Milei, que es la acusación que le hacen a Axel, de capricho ideológico y de perderse por no adherir al RIGI, supuestamente, la planta de GNL de YPF Petronas en Bahía Blanca. Bueno, de toda esa disputa, que es muy importante y que va a ser muy relevante en el día de hoy, por los rivales que enfrenta, te vamos a contar detalles ahora. Mientras tanto, Milei manda a Mondino a Washington y negocia traer a la Argentina a los 6 opositores asilados en la embajada. La Cancillería Argentina repudió la decisión de dejar sin luz a la embajada argentina en Caracas. Reaparece Cristina Kirchner este sábado en un curso que organiza Morena, el partido del presidente de México, de AMLO. Y de la crisis en Venezuela mucho para contar. Ori va a tratar de resumir la cantidad impresionante de novedades, pero los posicionamientos de Biden y Lula, del Centro Carter, que concluyó que las elecciones presidenciales no pueden considerarse democráticas, se va quedando solo, me da la sensación, el gobierno de Maduro. Así que empezamos a resumir y a contar qué está pasando. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y empezamos. Milei versus Maduro, rivales por conveniencia, como venimos contando, se han elegido claramente, a uno le sirve y al otro también. Mientras tanto, Milei manda a Mondino a Washington y está negociando para traer a 6 opositores que están asilados en la embajada argentina en Caracas desde marzo de este año. Nota de John Eguier, acreditado en La Rosada por El Destape, cuenta que Milei la resucita a Diana Mondino, la tenía medio en el ostracismo, y la mandó a la canciller a ser parte de la cumbre de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, con países que no reconocen el resultado de las elecciones en Venezuela. Mientras tanto, el gobierno está negociando para sacar a esos 6 opositores asilados en la embajada argentina en Caracas. Según pudo averiguar El Destape, el presidente quiere traerlos al país, quiere traerlos a la Argentina. Mondino fue ayer la gran protagonista de la reunión de gabinete. Estuvo este martes a la mañana, incluso estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, donde hubo un monotema. Fue todo Venezuela en la reunión de gabinete. Bueno, el encargado de negocios de Argentina en Caracas es Andrés Mangiarotti y tiene que abandonar la embajada en menos de 72 horas por pedido expreso de Nicolás Maduro. Los 6 asilados podrían quedar a la deriva. En ese caso, el gobierno maneja 2 opciones: o lograr un salvoconducto para que viajen los 6 a otro país y salgan de Venezuela, o que directamente vengan para la Argentina. Esta segunda opción es la que más entusiasma al gobierno. Un alto funcionario del gobierno le explicó al Destape que hay muchas posibilidades de que hagan eso, pero es un tema complicado que no se puede resolver de un día para el otro. En paralelo, la Cancillería Argentina repudió la decisión de dejar sin luz la embajada en Caracas. Se ve que le cortaron la luz a la embajada. En un comunicado difundido por la Cancillería, señalaron que repudian el hostigamiento a la sede diplomática y la decisión de interrumpir el suministro eléctrico. Advirtieron contra cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino. Ya hubo una situación el lunes por la noche, ¿no? Sí, con hombres o personas encapuchadas, con armas. Y recordaron ahí la obligación del Estado receptor, en ese caso de Venezuela, de salvaguardar las instalaciones. Bien, y en este contexto, ahora nos vamos a meter en lo que está pasando en Venezuela, pero reaparece Cristina. Faltaba la palabra de Cristina para muchos y llegará finalmente el sábado en México. Cristina Kirchner reaparece el sábado a la tarde en una nueva charla magistral, como le llaman. Esta vez estará a cargo del cierre del curso internacional Realidad Política y Electoral de América Latina, que organiza Morena. Morena es el partido de AMLO, del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fuentes cercanas a CFK confirmaron a Página 12 que viajará a México para hacer su disertación allí. Su última aparición pública fue el 27 de abril en el microestadio Néstor Kirchner, en Quilmes, en un acto en el que criticó la gestión del presidente Javier Milei, y después la entrevista con Pedro en Gelatina. Viaja, pensé que iba a ser virtual. En principio, según informa Página 12 de fuentes de Cristina, estaría viajando a México en las próximas horas. Veremos si finalmente lo concreta. Sospecho que el posicionamiento de Cristina Kirchner sobre Venezuela va a generar algunas sorpresas en los kirchneristas que por estas horas salieron a bancar a Maduro como si ahí se jugara el destino de las fuerzas populares del continente. Y también en los que por estas horas piden que aparezca Cristina. ¿Dónde está Cristina? Que hable Cristina. ¿Qué tiene Cristina para decir de esto? No porque les interese escucharla, sino para instalar la idea de una supuesta complicidad del kirchnerismo con Maduro, que es textual el título de hoy de Joaquín Morales Solá en La Nación. A modo de recuerdo sobre, hasta donde yo tengo memoria al menos, y pude encontrar buscando
en las últimas horas. La última vez que Cristina habló de la Venezuela de Maduro, no de Chávez, de la Venezuela de Maduro, fue en el año 2017, gobernaba Macri en la Argentina. Cristina era candidata a senadora por Unidad Ciudadana. Claro. Y en una entrevista en Infobae con Luis Novarecio dijo esto. ¿En Venezuela hay presos políticos? Sí. ¿Acá hay presos políticos? No, que yo conozca no. ¿Y Milagro Sala no te parece una presa política? No. Ah, bueno. Yo creo que acá hay presos políticos, creo que acá hay persecución, creo que acá hay persecución política, acá se intervienen sindicatos. Acá el presidente, a todo aquel que no piensa como él, sea un juez laboralista, sea un abogado laboralista, sea un sindicalista, sea un opositor, los considera mafiosos. Perdón. No estoy diciendo, no pongas palabras en mi boca. No, pero digo... A ver, Maduro echó a la procuradora fiscal. Bueno, acá también quieren echar a la procuradora fiscal. Entonces me parece que no se puede tomar una medida de una manera según sea un gobierno que es de izquierda populista, y si el gobierno es de derecha y como a mí me gusta, está bien todo lo que hace. ¿No? ¿Y en Venezuela hay Estado de Derecho? Me parece, bueno, acá hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. No, acá no hay Estado de Derecho, no es cierto. No, acá no. En Venezuela no hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. Me parece que tanto kirchneristas como antikirchneristas, al menos varios de los kirchneristas y antikirchneristas, que por lo menos pude leer en estos días en las redes sociales, no recuerdan esas declaraciones de Cristina sobre Maduro, sobre la Venezuela de Maduro. Sí. En el año 2017. Bueno, ¿qué está pasando por estas horas en Venezuela, Ori? Cada día es un poco más complejo que el anterior, eso podemos decir, en materia de convivencia política, de política doméstica venezolana, también en el frente diplomático, incluso en las calles, donde ya hay muertos, heridos y detenidos en el marco de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, los que fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral en la noche del domingo al lunes. Si están de acuerdo, vamos a empezar, porque hay mucho para ver. Vamos a empezar con un pronunciamiento muy esperado, que es el pronunciamiento del Centro Carter. La organización que fue invitada por el Consejo Nacional Electoral a desplegar una misión de observación en Venezuela concluyó, y esto es importante, que las elecciones presidenciales no pueden considerarse democráticas. Voy a citar textualmente: el hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. También dijo, las elecciones presidenciales no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas. No es costumbre, no es que el Centro Carter suela salir a condenar el proceso electoral en Venezuela. De hecho, fue invitado por el gobierno, ¿no? Fue invitado por el Consejo Nacional Electoral, de mayoría chavista, y sabemos que cuando el gobierno no está de acuerdo con la invitación a algún observador o organización, lo hace saber, ¿no? Cosa que ha pasado, por ejemplo, con Alberto Fernández, digo, para que se entienda. Sí, y el Centro Carter ya tuvo participación en Venezuela ya por 2002, luego del intento de golpe a Chávez, también en el referendo de 2004, digamos, hay una relación tradicional con Venezuela, y acá la opinión era muy esperada, ¿no? Absolutamente. Lo vamos a poner en términos claros, es una mala noticia, claramente, para el gobierno de Nicolás Maduro. Hablando de pronunciamientos, finalmente habló Lula, el presidente de Brasil, se expresó por primera vez sobre las elecciones. ¿Cómo es que va a resolver esa briga? Apresenta acta. Si a acta tiver dúvida entre la oposición y la situación, está hablando Lula, presidente de Brasil, en una entrevista a TV Centroamérica, que es una filial de TV Globo. ¿Es normal que haya una pelea?, dice Lula. ¿Cómo se resuelve esta disputa?, pregunta él, presentando las actas. Si entre la oposición hay dudas sobre las actas, la oposición presentará un recurso y esperará al juicio. Y habrá una decisión, continúa Lula, que tendremos que acatar. Estoy convencido de que es un proceso normal y tranquilo. No solamente eso, sino que Lula mantuvo una conversación telefónica con Joe Biden, que ya había sido anunciada unas horas antes, y ambos mandatarios coincidieron justamente en la importancia de divulgar las actas. Las actas. Está todo el mundo pidiendo las actas. Todo el mundo está pidiendo las actas. Así lo confirmó esa coincidencia, esa convergencia de opiniones, así la confirmó Biden en un tuit, y también Lula a través de un comunicado oficial
oficial del gobierno de Brasil, donde dice textualmente: Lula reiteró que es fundamental publicar el acta electoral de los comicios ocurridos el domingo pasado. Biden coincidió en la importancia de divulgar las actas. Palabras oficiales en un comunicado difundido por el gobierno brasileño. Me parece que con esta declaración se termina de confirmar la estrategia por parte de algunos países, en particular la región, de llamar a la transparencia, pero no embargarse en un relato golpista. Claro. Me parece que Lula está tratando de medir esto. Necesitamos las pruebas, necesitamos las actas, pero acá está todo ok hasta ahora, ¿no? Está tratando de apaciguar un poco las aguas. En esa misma línea estuvo hablando la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Yo creo que lo primero pues es transparencia en el resultado y que se termine de contar. Y lo segundo, también decir que no estamos de acuerdo con el intervencionismo. Venezuela es un país libre, soberano, y hay que reconocer la autodeterminación del pueblo de Venezuela. También estuvo hablando AMLO, pero me pareció interesante traer la palabra de la presidenta electa. Estamos hablando de Brasil, Lula, de México. No estamos hablando de la extrema derecha regional. Absolutamente. Está queriendo cargarse a Maduro, al chavismo y demás. No, estamos hablando de países además que tuvieron Pepe Mujica también en la misma línea en las últimas horas. Claro. Líderes progresistas de la región. Progresistas y que tuvieron una actitud muy proactiva en el transcurso de los últimos meses para tratar de ayudar a que Venezuela encuentre una salida democrática. Ella, Claudia Sheinbaum, dio como ejemplo de ese intervencionismo el comunicado de la OEA, ¿no? En el que el secretario general de la organización, Luis Almagro, sostiene que el régimen madurista fue a un proceso electoral sin garantías. Este es un comunicado que también hemos comentado ayer cuando se dio a conocer, y que Nicolás Maduro debe aceptar su derrota. Ahí traza una línea Claudia Sheinbaum diciendo: necesitamos las actas, pero uno no puede decir que ha sido derrotado, que no ha ganado, que hay fraude si no tenemos esas pruebas. Esperemos, ¿no? La OEA, que ha participado, sabemos también, eso es un problema que le va a quedar para siempre. Es increíble que Luis Almagro siga en el puesto en el que está, ¿no? Después de haber participado activamente del golpe de Estado en Bolivia. En Bolivia, exactamente. Claro. Bueno, después de Claudia Sheinbaum, le propongo que escuchemos al canciller del gobierno de Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. Bueno, Colombia ya se había expresado, pero esta vez lo hace con un video, el canciller pone la cara, hay una manera de asentar esa postura, de dejar en claro cuál es el mensaje, y que es muy coincidente con las declaraciones que hemos escuchado hasta ahora. De Muy hecho, importante, Ori, perdón que te interrumpa, pero remarcar nuevamente que son los gobiernos de Lula, los gobiernos de AMLO y la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobierno de Petro. Gustavo Petro además... No es la extrema derecha regional golpista, Milei, Macri, la que está diciendo, che, acá... No. Están advirtiendo que para poder garantizar la paz en Venezuela y un proceso democrático, tienen que mostrar los números que comprueban que ganaron. Sí, hicieron y dieron muchas pruebas de su voluntad real de que haya una normalización de la vida política en Venezuela. Colombia, por ejemplo, concretamente fue uno de los países que auspició los acuerdos de Barbados, esos acuerdos a los que muchas veces nos referimos, ese diálogo entre la oposición y el oficialismo para desarrollar, para ponerse de acuerdo sobre una hoja de ruta para llegar hasta las elecciones del domingo pasado. Entonces, no se puede dudar, digamos, de la buena intención, la intención real de que Venezuela resuelva de una vez por todas la gran crisis política que viene viviendo desde hace años. Le propongo, para sumar y completar, que escuchemos a quien habló hace apenas unos minutos, al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario
recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones, y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Y por tanto hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas. El Consejo Nacional Electoral sigue sin divulgar las actas, pero sigue además sin explicar el porqué de esa demora. Ha hablado, ayer Gaby nos hizo una pregunta al respecto, ha hablado de un hackeo, pero tampoco por ahora ha aportado pruebas de ese hackeo, ¿no? Claro. Entonces no está claro, al menos no están ayudando a entender ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Mientras el Consejo Nacional Electoral sigue demorando entonces la difusión de las actas, Sí. la oposición, encabezada por María Corina Machado, busca difundir lo suyo. Según dicen, habrían logrado el 81% de las actas, que le darían una amplia victoria a Edmundo González, con el 67% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro. ¿En base a qué estamos hablando? En base a un portal desarrollado, puesto online por la oposición, donde aparecen las actas escaneadas. Ayer no pude entrar, hoy sí lo logré. Acá no sé si en vivo podemos hacer un clic sobre el botón verde arriba a la derecha. Pero básicamente la prueba de la oposición es casi la voluntad de creer que lo que está publicado ahí es cierto también, ¿no? Claro, Claro, no, no hay es algo que oficial, verifique no es oficial. oficialmente, ¿no? Exactamente. Por eso digo, mientras el Consejo Nacional Claro. Electoral demora, ellos toman esa iniciativa que no tiene, digamos, asidero legal. ¿Quiénes son ellos para difundir las actas? Pero que eso antagoniza, digamos, con la Claro. postura del gobierno, sin lugar a dudas. Sí, sí, por supuesto. Digamos, es algo contra nada. Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, algunos piden las actas y acá quiero abrir otra ventana. Algunos piden las actas, muchos piden las actas y otros piden la intervención de las Fuerzas Armadas. Ojo con esto. Claro. John Bolton, el ex Consejo de Seguridad Nacional de Donald Trump, lo interpeló directamente a Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, ¿no?, de Venezuela, en un tuit diciendo: muy pocas personas tienen segundas oportunidades en la vida. Vos ahora tenés la tuya. No cometas el mismo error 2 veces. Haciendo Claro. un enlace con un tuit de hace un par de años atrás, considerando que las Fuerzas Armadas no habían actuado de la manera en que hubieran podido o debido hacerlo. Recordemos que Bolton es quien dijo en una entrevista con la CNN que no es tan fácil dar un golpe de Estado, que requiere de mucho trabajo, Claro. y fundamentó su opinión en su experiencia como, y acá cito, alguien que ha ayudado a planear golpe de Estado en otros países. Mira, yo soy un especialista en golpes y te puedo decir que no es tan Que fácil. no es tan fácil. Y dijo, bueno, acá no he Claro. preparado el golpe de Estado, pero en muchos otros países sí, y la verdad que es trabajoso. Claro. Entonces, bueno, a ver, no está en el gobierno Bolton, No, claro. digamos, pero esto está sucediendo, fue parte de los asesores de Donald Trump. Donald Trump está en carrera para la Casa Blanca, digo, es para tomar en cuenta. Esto sucede en Estados Unidos, pero no hace falta irse de Venezuela. Escuchemos a Edmundo González, que es entonces el rival político de Maduro en estas elecciones, que lamentó los heridos, los muertos y los detenidos, y él también dirigió un mensaje a las Fuerzas Armadas. Fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todo. Bueno, el propio Maduro en otras ocasiones ha dicho que es un gobierno también policial y militar. Hay un lazo muy estrecho con las Fuerzas Armadas. Es muy complejo que otros actores extranjeros o de la política venezolana estén pidiendo a los militares que intervengan. Sí. Cuando se meten las botas en esos asuntos, no suele terminar bien. La oposición encabezada por María Corina Machado se movilizó ayer, se movilizó
movilizó ayer de manera muy masiva, hizo demostración de fuerza frente a las oficinas de las Naciones Unidas y la escuchamos. Le dijimos que después de ganar íbamos a cobrar y estamos cobrando. Hoy el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos el 28 de julio. Bueno, la oposición está logrando, ¿no?, un apoyo también en la calle, que era una pregunta abierta. Esto está sucediendo. No sé muy bien qué significa cuando dice, les dijimos que después de ganar íbamos a cobrar. No sé ahí si a mí me falta. Lo estamos cobrando, dice, sí, no se explica. No termino de entenderlo bien. Del lado del chavismo, del oficialismo, también está escalando la retórica. Les propongo que escuchemos a Jorge Rodríguez. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros drogadictos que le dan $40 para que aterrorice a una mujer o para que balee a un joven. No, tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista. Claro, van escalando todos, ¿no? Va escalando, está pidiendo prisión para la máxima líder de la oposición en este momento, para el candidato presidencial. Es un pedido muy complejo. Con el fascismo no se transige, dijo él, se le aplica todo el rigor de las leyes. Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, no lo detallé. Mientras tanto, las calles. Y así como vemos la política venezolana muy caldeada, imagínense las calles, sí, claro, ¿no? Las protestas se fueron multiplicando en muchos puntos del país. La Fiscalía asegura que hay más de 700 detenidos y Foro Penal, que es una organización que trabaja, que computa o que centraliza las denuncias de violaciones a los derechos humanos, cifra en 11 los muertos. Hablar de la cifra más alarmante, que es de los fallecidos en estas manifestaciones que básicamente comienzan luego de los resultados electorales y que de alguna manera tienen relación con esta protesta o este reclamo en relación con los mismos de parte del sector de oposición. En este sentido, hay 11 personas corroboradas por las diferentes organizaciones que estamos aquí presentes, fallecidas en estas protestas o manifestaciones, de las cuales 5 de estas personas fallecieron o fueron asesinadas en la ciudad de Caracas. Sobre las víctimas fatales, el Foro Penal, recién escuchábamos su titular, Alfredo Romero, detalló que 2 de ellas, de esas víctimas, eran menores de edad. También dijo, nos preocupa el uso de armas de fuego en estas manifestaciones. Nada, ahí el ojo puesto. Clarísimo el panorama de lo que está pasando en Venezuela, todas las miradas, todas las posturas, ustedes saquen sus propias conclusiones, pero da la sensación, al menos como cierre, algo que ya dijimos, que los líderes regionales que ideológicamente podrían, en términos muy generales, acompañar al gobierno de Venezuela, le están soltando la mano, ¿no? Estamos hablando de Lula, estamos hablando de AMLO, estamos hablando de Petro, incluso en Uruguay Pepe Mujica, vamos a ver qué dice Cristina el sábado, pero me da la sensación de que los que más o menos comparten... Sí, los que podrían ser un dique de contención, claro, digamos. Si vos trazás en el medio, más o menos, de un lado y del otro, los que podrían respaldar están diciendo, che, acá hay algo que nos cierra, ¿no? Sí. Bueno, volvemos a la Argentina. Atención, este seguramente sea uno de los temas que cope la agenda en la política nacional por su relevancia y por los rivales de peso que está enfrentando.
Milei versus Kicillof. Se trata de la decisión por parte de YPF de elegir a Río Negro para la famosa planta de GNL de la que habrán escuchado. Se trata de la inversión más grande de la historia argentina, politizada por Milei en medio de sus ataques contra Axel Kicillof. El presidente ya estuvo descargando todos sus ataques de furia contra el gobernador con una pila de tweets, meta y rosca ahí en Twitter. Los libertarios lo van a tener a Axel todo el día en bolsa dándole, y habrá que ver si salen dirigentes de peso a respaldar a Kicillof también. Vi que salió el bancario Sergio Palazzo, así banco a Axel en su decisión, etcétera, etcétera. Para Kicillof, la decisión de YPF de instalar la planta de GNL en Río Negro es improvisada y una verdadera irresponsabilidad del presidente. Le dio con todo también Axel a Milei. Este es un resumen de lo que dijo hace instantes. En relación a la localización de la planta de GNL, un tema que estaba en discusión y que estábamos trabajando y que de manera absolutamente sorpresiva y por fuera de los compromisos que teníamos con la empresa, se llevó a cabo en el día de ayer, y acá dejo clara constancia que por más que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei. No se definió, ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI nacional. Es mentira, no tuvo que ver con eso. Hay dos versiones de cómo fue la decisión, yo las voy a contar, pero ninguna tiene nada que ver con la adhesión al RIGI nacional. Nosotros, en nuestro caso, estamos elaborando también con la empresa, a través de cartas que hemos intercambiado, un proyecto de régimen de fomento de inversiones estratégicas provincial que tiene que aprobar la legislatura. Pero esto no tiene nada que ver con la localización de la planta. Segundo, no es un Boca River entre provincias. A mí me parece no solo trivializarlo, banalizarlo, sino que es absolutamente mentira. No es así. Es una inversión importantísima para el país. Bueno, ahí claramente lo que está diciendo Axel es que la decisión de YPF y Petronas de instalar la planta de GNL en Río Negro es política, que no tiene nada que ver con lo que se decía que era porque la provincia de Buenos Aires no adhería al RIGI, etcétera. Que hay una decisión política porque los funcionarios de YPF son funcionarios del gobierno nacional. De hecho, el director de YPF, Héctor Marín, es un ex directivo de Tecpetrol, la empresa de petróleo de Techint, ¿no? Bien, viene de ahí, de ese sector. ¿Qué más dijo Axel sobre esta situación? A ver. Una ideología que me atribuye. Es lo único que se escuchó decir. No va a la provincia de Buenos Aires porque el gobernador es socialista, comunista, y vaya a saber cuántas cosas más. Esa sería la explicación de un presidente de la Nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina. Es un delirio. Es un delirio. Y ha aplicado estos mismos calificativos a dirigentes tan diversos. Escúchenme, yo compartiría esto de ser socialista y comunista con Macri, con Rodríguez Larreta, con Espert, con López Murphy. A todos ellos los calificó de esta manera. Lo único cierto de eso es que mi ideología bien conocida, soy peronista, creo en la justicia social, en la independencia económica, en la soberanía política, y yo creo, ahora pasando a la verdad de esto, que Milei desde el día 1 que asumió no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Es una venganza porque la provincia de Buenos Aires, donde habita el 40% de los argentinos y argentinas, no lo acompaña con sus ideas de manera mayoritaria y además no está dispuesta a cambiar sus decisiones, su orientación o sus votos en el Congreso Nacional para llevar adelante proyectos que están en contra del mandato que tenemos. Bueno, hay un buen resumen de los momentos más destacados de la conferencia de esta mañana de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense, los fragmentos que nos preparó Anto Bartolozzi para tener una mirada completa de cuál es la postura de Axel frente a esta noticia. A Kicillof por estas horas lo acusan y le están dando en bolsa y están haciendo fila para darle de haber perdido una inversión millonaria por capricho ideológico. Es de lo que lo acusa también Axel a Milei. Por capricho ideológico te llevas la inversión a Río Negro.
Este fin de semana, Carlos Bianco, de hecho, el ministro de Gobierno provincial, en línea con eso que decía Axel, había dicho que la discusión sobre el RIGI nacional ya estaba saldada, sobre la sanción de la ley, que cuando se reglamente iba a entrar en vigencia en todo el territorio nacional, incluido la provincia de Buenos Aires, porque no era necesario, dicen, según el texto de la ley, adherir al RIGI. Bueno, que el objetivo del RIGI también, el RIGI bonaerense, eso de lo que hablaba Axel, para articular con el RIGI nacional, desde la perspectiva de la gobernación, era una plataforma legal para cuidar los intereses de la provincia de Buenos Aires. Eso era lo que argumentaba el gobierno bonaerense. Dice Macarena Ramírez en letra P que este tropezón de Kicillof es al mismo tiempo un triunfo de Milei en la primera batalla de peso ante quien posicionó como su principal adversario político. El gobernador y el presidente son los enemigos mutuamente elegidos, polos opuestos en sus concepciones políticas, ideológicas y económicas. Si el gobernador lograba lo que asomaba como imposible, sumaba una cucarda invaluable. No pasó y la oposición bonaerense se lo está haciendo sentir por estas horas. Bueno, es una lectura posible. Es definitivamente una mala noticia para la provincia de Buenos Aires también, por cierto, sí, en términos reales y concretos, de perderse una inversión, generación de puestos de trabajo. Dice Axel por capricho ideológico de Milei, dice Milei por capricho ideológico de Axel. Y en esa están. Lo cierto es que esa pulseada política termina por castigar a la provincia de Buenos Aires y premiar a Río Negro, en este caso a Beretín Lec, que apuró, sí, la adhesión al RIGI en tiempo récord, ¿no? Él dijo, mira, no sé si por el RIGI o no, pero yo estoy, de entrada yo estoy, esto te lo firmo. Tenía ya, recordemos, este proyecto, megaproyecto, avanzada su instalación en Bahía Blanca, no es algo que haya surgido en las últimas semanas. Sin embargo, la inversión se convirtió en esta batalla política que estamos observando. La posibilidad de que se mudara a Río Negro, lo que finalmente ocurrió, fue en gran medida porque el gobernador Alberto Beretín Lec hizo un fuerte lobby y todos los deberes posibles, todo lo que había que hacer con la Casa Rosada, adhirió al RIGI, se dio ante cada requerimiento del gobierno nacional. Fue y se sacaba cuánta foto necesitaba, fue el Pacto de Mayo. Tucumán, claro. Logró el apoyo también, esto es importante, de casi todos los gobernadores patagónicos, porque no solo es Beretín Lec y Río Negro, el de Neuquén, Rolando Figueroa, también hacía fuerza para darle la salida al gas neuquino de Vaca Muerta desde un puerto rionegrino. Y también esta semana los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, Ignacio Torres y Claudio Vidal, se habían expresado en favor de Río Negro en la puja por este proyecto. Es decir, había ahí una cuestión medio de liga patagónica queriendo quedarse con ese proyecto en la zona. Hay un segundo anuncio, en este caso vinculado con la minería y que tiene que ver con la discusión sobre el RIGI. La compañía más grande del mundo en ese sector, la australiana BHP, esto se conoció en las últimas horas, se hizo con el 50% del proyecto de cobre de José María y se asociará con la dueña anterior de ese proyecto, la canadiense Lundin Mining, para explotar ese mineral y plata en Filo del Sol. Estamos hablando de un gigante minero mundial que desembarca con 2 megaproyectos de cobre en la provincia de San Juan. 2 yacimientos que están ubicados en San Juan y que son de clase mundial. Están a 30 kilómetros de distancia entre ambos, muy cerca del límite con Chile, explica el portal especializado en energía Ecojournal. Además, BPH en la actualidad es uno de los principales productores de cobre chileno. Y empiezan a llegar este tipo de proyectos, ¿no? Que estaban esperando, en este caso sí, la aprobación del RIGI. De hecho, la decisión de este gigante anglo-australiano de acelerar inversiones es justamente, según el comunicado de BPH, porque fue clave la legislación recientemente aprobada en la Argentina que beneficia a los proyectos que están entrando en desarrollo, esto en referencia al RIGI. La pregunta es si puede generar estos proyectos el ingreso de dólares que necesita el gobierno ante la escasez de reserva. Una respuesta posible es si en lo inmediato la llegada de dólares frescos va a ser, cuando empiecen a concretarse, un beneficio para el gobierno. Dice Marcelo Falac hoy en Letra P que habría que decir también que para el país deberían ser esos beneficios, pero los efectos positivos del RIGI, y esto se ha charlado muchísimo y es justamente algunos de los argumentos por los que la oposición, la Unión por la Patria y demás, no acompañaban, era porque no requería prácticamente nada en términos de liquidación de exportaciones. Claro. La ley impone una obligación decreciente hasta llegar a cero después del 4º año, que es cuando empiezan a aparecer verdaderamente en proyectos de esta magnitud los dólares que le podrían quedar al país. Y también por incluir un requerimiento de apenas del 20% de la inversión en la contratación de proveedores locales. Es decir, puede ser una buena noticia en lo inmediato la entrada de dólares, después no es algo que vaya necesariamente a transformar para siempre y a llenar de dólares a la Argentina
por la explotación de estos recursos. Es más bien una buena noticia para las empresas que ahora tienen la posibilidad de avanzar en estas inversiones. No, claro, pero lo que parece que le interesa a Rigui es que entren esos 10.000 millones de la inversión inicial Sí. y después que se la lleven Y después toda. que se la lleven toda y que no quede nada en el país. Que entre ya ahora, lo que necesita ya el gobierno, y después listo, toda tuya, llévatela. Después del cuarto año no tenés que dejar nada en la Bien Argentina. de coyuntura, digamos. Claro, No tenés que dejar ni un cobre. Bien, por último, avanzamos en la crisis de Milei, novedades de las últimas horas, tiene que ver con los dólares, las reservas están en el nivel más bajo en 5 meses, el Banco Central encadenó ayer su quinta venta consecutiva de divisas, se desprendió de 64 millones de dólares y así las cuentas de julio alcanzan un rojo de 100 millones de dólares. Por otro lado, atención a esta noticia de la crisis de Milei, se duplicó la cantidad de personas que cobran seguro de desempleo. Son trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa y pueden acceder a ese seguro. Son 100.000 personas que cobran un seguro de nada, 180 lucas, promedio, 180 lucas por mes. Las altas de este año se duplican frente a las de igual periodo de 2023. De las 98.000, casi 100.000 personas que empezaron a cobrar seguro de desempleo, las más numerosas están en el rubro de la construcción, le sigue la industria manufacturera, el comercio, actividades administrativas y después otros sectores como transporte, servicio de comida, salud y servicios sociales. Todo esto impacta, obviamente, en el consumo. Mirá esta nota de Leandro Renú, en página 12, el velatorio del consumo masivo, sobre un informe reservado de supermercados que inquieta al gobierno. En julio las ventas caerán 17% interanual, 5% más que en mayo, dicen. Vamos a ver, por supuesto, después si esto se verifica en los datos oficiales. Y falta lo peor, de aquí a fin de año habrá caídas aún más importantes porque comparan en relación a datos buenos, comparan contra datos buenos del mismo periodo del año pasado. La cifra es, en cuanto a consumo estamos hablando, ¿no? Parte de un estudio reservado de la consultora Sentia, que ya está circulando y que le advierte ahí alguna preocupación en el gobierno. La caída no solo es la mayor del año, caída de consumo, comida y productos masivos de supermercados y demás. Todos los meses desde que asumió Milei hubo bajas y es la más importante, sería esta caída, desde la crisis del 2001. Vamos a ver después si esto, insisto, es este informe reservado que está circulando de supermercados. Luego se verifica con los datos del INDEC que saldrán seguramente el mes que viene. Bueno, esta estadística sumada a la caída de la industria y la construcción claramente derrumba el relato oficial sobre una economía en recuperación y poner la letra que quieras, pero eso no está sucediendo. Para finalizar, últimas breves, para saber, hoy, diputados, comienza el debate en comisiones del proyecto oficialista que impulsa bajar la edad de imputabilidad, va a haber rosca ahí, y en paralelo el Senado retoma el debate por la movilidad jubilatoria. Mañana contaremos las novedades. Hoy la Secretaría de Trabajo recibirá a empresarios en el inicio de la mesa de diálogo para reglamentar la reforma laboral, esa mesa de la que se bajó la CGT, aunque tal vez algunos sectores de la CGT mandan a algunos abogados como para tener alguna presencia sindical. El gobierno también, por otro lado, prorrogó por un mes el plazo para inscribirse y mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas. Si buscan en el canal de YouTube de RE, hay un muy buen informe de Gaby Delelisi, paso por paso, para inscribirse en ese registro, que eso es prácticamente nuestra Héctor Polino, que en paz descanse, Gaby Delelisi, a la que le siguen llegando preguntas. No, la buena noticia es que se estiró un mes más y sigue habiendo mucha desinformación. Por eso, si buscan ahí en el canal de YouTube de RE, está el informe de Gaby sobre cómo completar el formulario. Hay tiempo hasta el 4 de septiembre y mantener los subsidios. Amigos, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.